Buenas, un saludo para todas y para todos. Hoy, debido a la moción de censura que se adelanta contra el ministro Carlos Holmes Trujillo, debido a las masacres que sucedieron el año pasado, el mes pasado de septiembre, el asesinato de las 14 personas en Bogotá, el asesinato de desmovilizados de las FARC, de los líderes sociales en Colombia, los constantes ataques a la rama judicial, el desacato a los mandatos de la Corte Suprema de Justicia, etcétera, quiero plantear este tema y hacernos la pregunta: ¿es Colombia un estado totalitario? Voy a leer el texto y ustedes sacarán las propias conclusiones. Bueno, el texto se titula Totalitarismo en Colombia. Quiero iniciar con un epígrafe del historiador de la ciencia Alexandre Coiré, que dice lo siguiente: los regímenes totalitarios se fundan sobre la primacía de la mentira. Inicio. Raymond Aron, el filósofo conservador francés, ha hecho un delineamiento básico de lo que comporta el totalitarismo. Dentro de las características que señala se encuentran la existencia de un partido único que monopoliza la función política, la voluntad de imponer una ideología oficial a toda la colectividad, el control por el Estado de los medios de información y comunicación, la sumisión de las actividades civiles al poder del Estado, el establecimiento de un terror ideológico y político. Si miramos la realidad colombiana, todas estas se cumplen, excepto el del partido único, porque lo que tenemos es un pluripartidismo, si bien el gobierno ha hegemonizado el Congreso por medio de las coaliciones, y los partidos de gobierno básicamente pues apoyan todas las propuestas del Ejecutivo, ¿no? Es la forma como el Ejecutivo coopta el Congreso. Bueno, a lo anterior debemos agregar que no es posible entender la naturaleza del totalitarismo sin unos modelos culturales específicos que sustentan esta forma política de dominio social. En las siguientes líneas exploraré las principales características de este régimen político, un tema siempre vigente frente a la posibilidad latente del regreso del fascismo como tendencia política en la actualidad, aspecto que nos debe suscitar preguntas hoy en Colombia. Primero, el totalitarismo es una administración sobre la sociedad, pues se posa como un pulpo sobre ella, no dejando espacio alguno fuera de su jurisdicción. Cualquier muestra de desorden en la sociedad es fácilmente controlado por uno de los tentáculos del sistema, tentáculos que funcionan sistemáticamente y de una forma coordinada y que se dirigen hacia el mismo fin: garantizar la armonía funcional del sistema. En realidad es una disciplinación de la sociedad, es el poder controlando los cuerpos y sus acciones, es en últimas la administración sobre la vida, como la llamaba Herbert Marcuse, o la disciplinación de la vida, tal como la denominó Michel Foucault. El totalitarismo disciplina la cotidianidad y promueve comportamientos uniformes. Busca que la sociedad marche al unísono y se comporte como unidad inescindible y necesaria. Promueve la creación de masificaciones obedientes que deben manifestarse en bloque. Por otro lado, esa administración total solo es posible con un panoptismo omnipresente, es decir, una vigilancia permanente. Para que un régimen totalitario sobreviva se necesitan cientos de ojos que vigilen a los sujetos día y noche. Foucault puso de presente cómo actuaba el individuo cuando era vigilado. Dice Foucault: el que está sometido a un campo de visibilidad y que lo sabe, reproduce por su cuenta las coacciones del poder. Las hace jugar espontáneamente sobre sí mismo. Inscribe en sí mismo la relación de poder. Hasta ahí Foucault. Por eso yo he dicho que realmente la cara del panoptismo, el reverso del panoptismo, es la paranoia. Es decir, para Foucault es claro que las estructuras del sistema logran moldear de una manera determinable el comportamiento de los sujetos. En este caso, cuando el sistema logra una dominación instintiva sobre el individuo, el individuo empieza a comportarse como un autómata. Segundo, el régimen totalitario no solo se basa en la coacción física, pues como ya se puso de presente, este también incluye el dominio sobre las conciencias. Este dominio requiere acudir a otros instrumentos, entre ellos los medios de comunicación, los cuales ayudan a crear y recrear la situación de dominio. Es mérito de la novela 1984 de George Orwell, que muestra la mentira institucionalizada como una de las bases del sostenimiento del régimen totalitario. En efecto, Orwell predijo en su novela que en la época totalitaria que él describía, la paz equivaldría a la guerra, la verdad a la mentira, es decir, una época en que se manipularía tan fácilmente el sentido del lenguaje a favor del sistema que las palabras estarían fetichizando la realidad. Esto es lo que Marcuse llamó también la funcionalización del lenguaje. Es cuando, por ejemplo, para decir masacres se dice homicidios colectivos. Y es este juego permanente con el lenguaje que hacen los sistemas políticos, ¿no? Usan el lenguaje de manera ideológica para enmascarar aspectos fundamentales de la realidad, para confundir a la opinión pública también.
De la utilización de la mentira por parte del sistema se percató Kolakowski, para quien este nuevo instrumento implicaba la manipulación de los medios de información para destruir los criterios de verdad, puesto que es la verdad misma la que se pone en entredicho, ¿no? Y la que se pone al servicio del poder. Es la noción misma de verdad la que desaparece. En el totalitarismo la única verdad es la del régimen, es la oficial, y el único criterio de verdad no radica en su valor universal, sino en su conformidad con el espíritu de la raza, de la nación, de la clase social, es decir, depende de su utilidad racial, nacional o social. O podríamos decirlo de otra manera para el caso colombiano, la única verdad es la verdad del partido, en este caso del Centro Democrático. La verdad es sometida a la ideología y es puesta al vaivén de la conveniencia política de cada momento. La existencia del control y el monopolio exclusivo de la información es un fenómeno que puede verificarse históricamente en Rusia, Alemania o Italia, donde el Estado era quien decidía qué se publicaba, se difundía o se daba a conocer en la sociedad. También el control en la sociedad española en la época de Franco, ¿no? Edgar Morin, quien laboró marginalmente para el sistema soviético y luego se retiró, respecto al tema del monopolio de la información sostuvo lo siguiente: así se comprende lo que representa el monopolio de la información y de la comunicación. No es solamente la posibilidad de controlar la información y de producir pseudoinformación, sino que también es el poder de controlar las palabras, de imponer el vocabulario, la lógica, la verdad del partido como reflejo objetivo de la realidad del mundo. Hasta ahí Morán. Es este dominio de la información el que le permite al régimen manipular la sociedad mintiéndole, preformándola y dirigiéndola. Así es posible elevar la ideología del sistema a dogma, el cual solo requiere actos de fe para ser reafirmado. Un tercer aspecto está relacionado con el anterior, con el control ideológico. Es el trato que el totalitarismo da a la historia y que en el caso colombiano se ha visto permanentemente, ¿no?, en el nombramiento de Darío Acevedo al frente del Centro Nacional de Memoria Histórica, donde se busca cambiar la narrativa de lo que ha sido el conflicto colombiano, básicamente para negar la existencia de un conflicto en Colombia y decir que lo que ha existido en Colombia más bien es un enfrentamiento entre bandas o grupos narcotraficantes. En estricto sentido, la historia es la estela que deja el paso del hombre por el mundo, el producto de su diálogo con el cosmos y las circunstancias, el sistema de las experiencias humanas, de su experiencia social. En la historia es la memoria de la comunidad y la cristalización de su identidad. En el pasado está la identidad de un pueblo, decía Ortega y Gasset. Pues bien, el régimen totalitario hace de la historia un muñeco de trapo, la reescribe, la manipula, la borra, la tergiversa y la usa políticamente. En el totalitarismo la historia se rehace todo el tiempo dependiendo de las circunstancias y de la conveniencia política. El pasado se torna funcional al régimen y se convierte en el arma de invisibilización de las víctimas, de los muertos, de los vencidos. Orwell, en 1984, su famosa novela, lo ha mostrado magistralmente. No hay cifra o dato que esté a salvo de ser borrado, máxime cuando contradicen los fines políticos del régimen. Cuarto, es preciso decir que los totalitarismos tienen una estructura análoga con las religiones, no solo por la estructura vertical, sino por la forma como actúan. Tanto la religión como el totalitarismo, que suelen tener un líder, forman una comunidad de amor. En toda comunidad de amor, dice Freud, existen unos lazos verticales que denotan el amor por el líder y unos lazos horizontales que denotan el amor por el semejante. Esa comunidad de amor, que está unida por unos lazos libidinales, es excluyente y no acepta otras comunidades de amor que no compartan las mismas convicciones. Así se expresa Freud. Dice Freud, en el fondo toda religión es una religión de amor para sus fieles y en cambio cruel e intolerable para aquellos que no la reconocen. Hasta ahí Freud. Los totalitarismos existentes y los que han existido han compartido con la religión las mismas características. Exigen una sola creencia, son excluyentes, son intolerantes con la disidencia y con los extraños a sus modelos. No admiten el pluralismo, son dogmáticos y autoritarios, pierden el sentido de la realidad, son metafísicos e idealistas a ultranza. Hay algo muy importante que decía María Zambrano también, y es algo que pasa frecuentemente con el fascismo, y es que el fascismo niega la realidad, ¿no? Y esto es propio, por ejemplo, en el caso colombiano, del permanente negacionismo que realiza el gobierno de lo que sucede en el mundo social colombiano, ¿no? Se niegan las masacres, se niega la brutalidad policial, se niega el abuso policial, se niega el asesinato sistemático de líderes sociales, como si la realidad no se enfrentara lo suficientemente y no se enrostrara lo suficientemente para mostrarse de una manera
evidente. A pesar de eso, la niegan con sus discursos y con sus mentiras. Hay en el totalitarismo una conciencia también religiosa, la cual puede ser definida con los siguientes términos: el seguidismo, la disciplina a todo trance, el culto a la personalidad de líderes, la persecución de herejes y renegados, la abolición de la crítica y la conversión de tesis sociales discutibles en dogmas de fe, son fenómenos que acreditan la existencia de una conciencia religiosa. Cuando hablamos de la conversión de tesis discutibles en dogmas de fe, es por ejemplo cuando se dice que no existe el cambio climático, ¿no? Algo que ha demostrado la ciencia, que si bien es discutido, lo convierten en una negación absoluta, negando toda la prueba y la evidencia científica. Un quinto aspecto tiene que ver con lo siguiente: los regímenes funcionan apoyados en la coacción y el miedo correlativo de las masas, pero en otras ocasiones las multitudes apoyan abiertamente las políticas de sus dirigentes, tal como lo mostró Hannah Arendt en este libro que tengo al lado, Los orígenes del totalitarismo, ¿no? En este último caso parece materializarse la sentencia de Nietzsche. Hay un punto, dice Nietzsche, en la historia de la sociedad en el que el reblandecimiento y el languidecimiento enfermizos son tales que ellos mismos comienzan a tomar partido a favor de quien los perjudica, a favor del criminal, y lo hacen desde luego de manera seria y honesta. Esto es una frase muy diciente de Nietzsche y pone de presente cómo la sociedad en ciertos momentos de la historia, en momentos de crisis, toma partido por quien las perjudica. Y esto suele pasar con las masas. Y es lo que mostró Hannah Arendt cuando ponía de presente que las masas también habían sido la base del totalitarismo en Europa. Es aquí cuando las multitudes inconscientes se tornan más peligrosas, tal como sucedió en la Alemania nazi. Allí Hitler y su ejército estaban acompañados por masas asesinas. Otra actitud religiosa es el fanatismo, el cual lleva el dogma al extremo del delirio. El fanatismo no es más que el fondo bestial del entusiasmo, como dijo Cioran. Es el alimento de las actitudes autoritarias y la violencia. El fanatismo exige hombres tipo, sumisos, poseídos por el odio, dispuestos a sacrificarse por una idea, la totalidad social o el líder. El fanático es un ser poseído por una convicción de triunfo, dice Orwell. Es un ser enajenado, fuera de sí, un homo credulus, de inteligencia corta y perspectiva intelectual limitada en torno a la complejidad de los problemas sociales y políticos. Estas expresiones religiosas alientan y expanden los dogmas y los credos, perpetuando la intolerancia y los prejuicios sectoriales. Al respecto decía Voltaire: salgamos de nuestra pequeña esfera y examinemos el resto de nuestro globo. Hasta ahí Voltaire. Esa era una fórmula de Voltaire contra el onanismo ideológico del fanatismo, pues la apertura al mundo produce apertura mental, lo que deriva en el escepticismo frente a verdades únicas. Es decir, como he dicho en otras ocasiones, el escepticismo es el mejor aguijón contra el dogmatismo y contra el fanatismo, y es necesario ponerle atención a la comparación que se establece entre religión y dictadura, o por lo menos a la connivencia que hay hoy en día entre religión y fascismo en el mundo, donde las religiones básicamente se ponen al servicio de la extirpación, de la expansión democrática de los derechos, ¿no? Por otro lado, el autoritarismo es una característica religiosa que no solo se encuentra en los totalitarismos, sino que es compatible con estructuras más democráticas, donde la organización no es tan vertical. La presencia del líder en un totalitarismo es importante, pues él es el ídolo a adorar y a seguir ciegamente. Él es la figura que engloba para sí un ideario que ha sido extendido. El líder es el autócrata, el egócrata, que representa al pueblo uno. Por eso, en el totalitarismo soviético hubo, por ejemplo, una identificación del pueblo con el proletariado, del proletariado con el partido, del partido con la dirección, de la dirección con el egócrata. Ese egócrata era Stalin, para decirlo con Claude Lefort. El líder es un mito, es una representación idealizada del uno social, sin la cual pierde fortaleza el movimiento político. Ahora, las multitudes fanáticas son tan ciegas frente al autoritarismo que en la mayoría de los casos no perciben el hecho de que son instrumentalizadas. No pueden volver en sí y darse cuenta de que el líder monta sobre ellas y que las dirige según su conveniencia. Por eso es válido la pregunta que se hizo Jaspers al final de la Segunda Guerra Mundial, en esos años cuando se preguntaba si la sociedad nazi no era moralmente responsable por los crímenes del nazismo. Yo me pregunto en Colombia, los que votaron por Iván Duque
Los que apoyan este régimen no son moralmente responsables frente al asesinato de líderes sociales, frente a la violación del Estado de Derecho, frente a la masacre de la juventud en Colombia. Sexto, todos los anteriores mecanismos y procedimientos son posibles y suponen un burocratismo excesivo, son necesarios para lograr la perpetuación de la dominación. En Rusia se dio una de las más grandes burocratizaciones vistas en la historia del siglo XX. La predicción de Max Weber en torno a la burocratización del socialismo se hizo realidad. Para Weber, la burocracia era el más eficiente sistema de dominación. Dentro del sistema burocrático, el individuo tiene una función establecida que se concatena con un todo. Decía Weber lo siguiente: es todavía más horrible pensar que el mundo pudiera algún día poblarse de nada más que de pequeñas ruedas dentadas, es decir, de supuestos individuos, de hombrecitos asidos a pequeños puestos, esforzándose solo por alcanzar otros de mayor importancia. Hasta ahí Weber. Es decir, de hombrecitos que, animados por ascensos, cometen crímenes, como sucedió con los falsos positivos. Para Weber, la burocracia no era más que una parcelación del alma y representaba un espíritu coagulado y seco. Él era un hombre de cultura y tenía un gran escepticismo frente a la racionalización excesiva que se estaba dando en la sociedad moderna del siglo XX, y por eso alcanzó a predecir cómo el socialismo soviético iba a instaurar una de las burocratizaciones y racionalizaciones más fuertes, más dominantes en la historia reciente. Séptimo, el Estado totalitario se vale de los medios culturales para lograr mayor domesticación de la sociedad. Así es posible crear un cúmulo de significaciones aprensibles por los sujetos, lo que resulta útil para la invención totalitaria. En este sentido, la educación debe servir para formar individuos tipo, útiles a la maquinaria estatal. Si seguimos a Althusser, es justo afirmar que el Estado, para lograr su permanencia, utiliza dos sistemas, ¿no? Los aparatos ideológicos del Estado, que funcionan con ideologías, y los aparatos represivos del Estado, que funcionan con la violencia. Pero aún así, dice Althusser, los aparatos represivos del Estado necesitan cierto grado de legitimación por parte de la sociedad. Por eso es que en la sociedad colombiana normalmente se nos venden comerciales sobre los héroes de la patria, comerciales sobre la policía, sobre el ejército, porque están buscando con eso legitimar esas instituciones. Pero justamente en el caso de la policía, pues es una de las instituciones más deslegitimadas en la sociedad actual, ¿no? Más o menos el 80% de las personas se sienten inseguras frente a la policía en Colombia, y de ahí que la sociedad exija su reforma. Según Althusser, también la escuela es uno de los medios de dominación ideológica más efectivos, con la ideología que ésta permite extender junto con las otras instituciones del Estado, ¿no? De ahí que se dé una gran lucha en Colombia por controlar la educación pública secundaria y por controlar la educación pública universitaria, ¿no? El Estado está interesado en que no se ideologice, en que no se critique, en eliminar la crítica, en eliminar la rebeldía, en eliminar la protesta de las universidades, como si las universidades fueran centros asépticos, simplemente de formación de autómatas profesionales que luego de egresados de la universidad van a cumplir una función determinada en la división social y técnica del trabajo. Entonces, de hecho, lo que se presenta en el caso colombiano es un fuerte ataque del gobierno de turno del Partido Centro Democrático, de la extrema derecha, hacia la crítica, hacia la protesta intelectual, hacia la crítica racional que surge de las universidades y de los jóvenes universitarios, de los académicos. Octavo, el totalitarismo es la negación concreta del individuo. En un régimen totalitario, el individuo es disuelto en la multitud domesticada. El individuo en el totalitarismo carece de autonomía, de independencia, de iniciativa, de intereses, de perspectiva. Sus expresiones pulsionales son reprimidas y amoldadas a cánones, motivos, razones e ideales predeterminados. El totalitarismo impide la realización humana. Nietzsche decía que el amor perdonaba hasta el deseo. ¿Qué quiere decir esto? En efecto, el amor, que es posesión del sistema hacia el individuo, quiere adueñarse de sus anhelos, sus sueños, quiere inocularlo, y en este caso el amado, el individuo sometido, no tiene más alternativas que seguir el horizonte trazado por su guía, es decir, el Estado totalitario. Por eso, entre más crece el Estado, más disminuye el individuo, ¿no? Entonces, es preciso decir que la disolución del individuo en la totalidad es una de las características básicas de la teoría social moderna, pero los fracasos han sido evidentes.
Esas pretensiones desembocaron, en vez de en un orden social armónico, en una anomia social enfermiza y violenta. Esa pretensión totalitaria de la teoría social es solo causa de un racionalismo a ultranza. En ella no se ha entendido que la teleología absoluta puesta a un sistema político arrastra contra la individualidad, o arrasa con esa individualidad. Es oportuno decir que el exceso de lo social sobre lo individual, o la subordinación del amor individual por el amor abstracto y filantrópico, serían los fundamentos últimos de todo totalitarismo, como dice el filósofo Friedrich Hayes. Noveno, el totalitarismo es represivo con la intelectualidad. No sobra decirlo, ¿no? Si bien en varias ocasiones algunos intelectuales han tenido una actitud tolerante y condescendiente, por decirlo de alguna manera, con los totalitarismos, como el caso de Sartre con el régimen soviético en algunas de sus manifestaciones, o de Heidegger con el nazi, lo cierto es que en la mayoría de los casos la actitud de los intelectuales frente a los regímenes totalitarios y autoritarios ha sido de rechazo, lo cual ha sido funesto para los pensadores. Basta mencionar el trato dado en Italia a Antonio Gramsci por Mussolini y recientemente a Antonio Negri, ¿no? En la España franquista, el trato que se le dio a José Gaos. En Argentina, la dictadura persiguió y le puso una bomba en la casa a Enrique Dussel, y también fue expulsado Arturo Andrés Roig. En Alemania tuvieron que salir Freud, Hesse, Thomas Mann, Marcuse, Horkheimer, Adorno, Benjamin se suicidó en 1940, etc., ¿no? Estos ejemplos son suficientes para comprobar la incompatibilidad del autoritarismo mezquino con la crítica intelectual. María Zambrano también decía que el fascismo es contrario a la inteligencia. Un sistema que miente no puede admitir críticas a sus verdades. Hay que recordar que desde el caso Dreyfus, los intelectuales aparecieron justamente como los guardianes de valores universales, como la verdad y la justicia, y en clara oposición frente a los abusos del poder, de la autoridad y contra el antisemitismo, que es bien conocido, ¿no? El caso de 1898. Décimo, hay otra característica fundamental del totalitarismo a la cual es preciso hacer referencia. El totalitarismo, por lo menos de acuerdo a la experiencia histórica, se ha fundado sobre el partido único. Dice Hannah Arendt en este libro: los gobiernos totalitarios conocidos se han desarrollado a partir de un sistema unipartidista. Hasta ahí, Arendt. Ahora, el partido único está teorizado, por paradójico que parezca, en Rousseau, en los orígenes mismos del constitucionalismo occidental. Esto se explica porque para Rousseau la existencia de varios partidos imposibilitaba la configuración de la voluntad general debido a la pluralidad de posiciones ideológicas que no consolidarían fácilmente un consenso o una voluntad común. En el sistema de Rousseau no pueden haber intereses diferentes a los de la comunidad, de tal manera que la comunidad puede obligar al individuo a someterse. Esto es un poco paradójico en uno de los padres de la democracia moderna, pero esto se explica teóricamente de esa manera. Bueno, lo que sucede en la actualidad es que no se necesita realmente un partido único para instaurar una dictadura, porque, como mencioné, el Ejecutivo, con su gran capacidad nominativa, puede cooptar el pluripartidismo y formar alianzas o lograr la hegemonía al interior de los parlamentos, con lo cual termina siendo básicamente lo que quiere. 11. El totalitarismo implica de suyo una disolución o una deformación de la clásica división de los poderes, que es lo que ha sucedido en el caso colombiano, ¿no? Cuando el Ejecutivo se toma, coopta el Parlamento, cuando coopta la Procuraduría, cuando coopta un defensor del pueblo que no defiende al pueblo, un defensor del pueblo que no dice nada, cuando asesinan a los jóvenes, cuando asesinan a los campesinos, cuando asesinan a los líderes sociales, es decir, un defensor del pueblo que no defiende al pueblo, o cuando coopta la Procuraduría. Entonces se produce una destrucción de la regulación mutua que deben tener los poderes entre sí, es decir, de la clásica división de poderes que se teorizó desde la época de John Locke y que perfeccionó, digamos, Montesquieu en Del espíritu de las leyes, ese famoso libro del siglo XVIII. 12. El totalitarismo está ligado inescindiblemente con la violencia. Esta se deriva de la lógica misma del control social, político y económico. Respecto de este último factor, y haciendo énfasis en la experiencia socialista, anotó Leszek Kolakowski diciendo lo siguiente:
Cualquier doctrina socialista de control central de la producción y de la distribución es inseparable de la tentación de controlar los espíritus. Bueno, lo que dice Kolakowski es muy sencillo, que todo sistema político que intente controlar la economía termina controlando los espíritus. Pero hay que decirlo, esto no solamente sucede o sucedió en el régimen socialista, sino en el régimen capitalista, ¿no? El neoliberalismo no es más que la subsunción real de la vida y del trabajo, ¿sí? Del trabajo vivo, de la corporalidad viviente dentro del capital, de tal manera que hoy también muchos autores hablan de un totalitarismo de mercado, ¿no? Y un totalitarismo del mercado neoliberal donde justamente el Estado policial, donde los gobiernos se ponen al servicio de la circulación del mercado a nivel global. Entonces, en conclusión, la administración sobre la vida, el monopolio de los medios ideológicos, la reescritura de la historia, el autoritarismo, la negación del individuo, la mentalidad religiosa, el burocratismo, la existencia de partidos cooptados por el Ejecutivo, ¿no? La cooptación de los parlamentos, la destrucción de la división de poderes, la persecución de la intelectualidad, la violencia ejercida contra la sociedad, etcétera, mencionados aquí, constituyen la quinta esencia de los regímenes totalitarios. Si bien muchas de esas características pueden operar en mayor o menor grado en los regímenes políticos democráticos. Ahora queda la pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia con la dictadura? La dictadura es una institución romana que servía en un momento determinado para salvaguardar la existencia misma de la comunidad política. Si la comunidad política estaba en peligro, la dictadura servía para salvaguardar esa comunidad política, de tal manera que una vez cumplida la función, la cual era temporal y específica, pues la dictadura desaparecía. Es decir, que la dictadura era una institución legítima en Roma. Luego se habló de la dictadura como una comisión, como un encargo, tal como hace Schmitt, o de la dictadura para fundar un nuevo régimen, como hace el mismo Schmitt. Sin embargo, en el siglo XX lo que vimos es que ese concepto de dictadura cambió sustancialmente, porque la dictadura empezó a ser vista básicamente como un golpe de Estado dada por los militares. Cuando los militares se toman el poder, lo cual sucedió en el caso nuestro en América Latina, en Centroamérica y Suramérica. Pero es claro que las dictaduras funcionan con gran parte, si no con todas, estas características que he descrito. Entonces reitero la pregunta, un poco más amplia. ¿Avanza Colombia hacia una dictadura o un totalitarismo? Gracias por su atención.